Bienvenidos a su canal Fácil Contable. En esta oportunidad les voy a dejar un tema que me han estado consultando, que viene a ser: ¿a qué sistema pensionario puedo pertenecer? En el Perú existen dos sistemas pensionarios, que viene a ser la Oficina de Normalización Previsional, más conocido como la ONP. ¿Qué es en sí la ONP? La ONP es una institución pública que administra el Sistema Nacional de Pensiones, que viene a ser la SNP. Y la otra es la Administradora de Fondo de Pensiones, que es más conocido como la AFP. ¿Y qué es la AFP? Son entidades privadas que se encargan ¿de qué? De administrar el fondo de pensiones de todos los trabajadores que eligen acogerse a la AFP. Me realizaron una pregunta. Es mi primer trabajo y el área de contabilidad me preguntó a qué sistema pensionario quiero ingresar. ¿Me puede explicar las diferencias de los dos sistemas pensionarios para poder tomar una buena decisión? Respondiendo a la pregunta, las principales diferencias que hay entre la ONP y la AFP son: la ONP, los aportes se depositan en un fondo común. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los trabajadores a nivel nacional del Perú aportan mensualmente y ese dinero va a un fondo común que lo administra el Estado. En cambio, en la AFP es diferente. Los aportes se depositan en una cuenta de ahorro. Digamos, si tú eres Fernando Pérez, se abre una cuenta a tu nombre y según tus aportes mensuales va a depositarse ese dinero a Fernando Pérez. Otra diferencia que tenemos es que en la ONP el monto de la pensión va a provenir de ese fondo común que todos los afiliados han aportado. En cambio, en la AFP el monto de la pensión ya depende de lo que logres tú ahorrar durante tu vida laboral. Si trabajaste, digamos, 15 años y lograste acumular, digamos, un ejemplo de 70,000 soles, entonces esos 70,000 más los intereses que se generan. Luego se hace un cálculo para determinar el monto de la pensión. Otra diferencia: tus aportes en la ONP no generan rentabilidad. ¿Por qué no generan rentabilidad? Como se les explicó, ¿no? Todos esos aportes que aportan los trabajadores va directamente a un fondo común. Entonces, esto lo administra el Estado y no genera rentabilidad. En cambio, en la AFP, tus aportes generan rentabilidad de acuerdo a lo que tú mensualmente aportas según en la AFP que tú elegiste ingresar. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo invierten para generar rentabilidad. ¿Qué hay? Otra pregunta que me hacen es: ¿cuántos años debo aportar para jubilarme? Recordemos que en la ONP la gestión de fondos es estatal. ¿Qué quiere decir? De que lo maneja el Estado peruano. Y en cambio en la AFP la gestión de fondos es privada y lo manejan empresas privadas. En el Perú existe lo que es la AFP Prima, AFP Integra, AFP Habitat y AFP Profuturo. En la ONP, para jubilarse se requiere un mínimo de 20 años y alcanzar la edad máxima de 65 años. En cambio, en la AFP, haber aportado un mínimo de meses que permita acceder ya sea a una pensión. Puede ser que tus aportes sean 72 meses en los últimos 120 meses antes de jubilar. Es un ejemplo, ¿no? Que se pone. Otra, el monto de tu pensión se calcula en función a los años de aportación y el promedio de las últimas remuneraciones. Eso es lo que hace la ONP. Va a sacar un promedio de las últimas remuneraciones que han estado aportando mensualmente. Y recuerden que en la ONP el pago de la pensión de jubilación es fija. En cambio, en la AFP, el monto de tu pensión dependerá directamente de cuánto hayas aportado y de la rentabilidad de que generen tus aportes durante los años de aportación. ¿Cuáles son los requisitos para jubilarte? Tenemos en el caso de la ONP, tener 65 años de edad y haber aportado mínimo 20 años. También en la ONP hay jubilación anticipada o jubilación adelantada, en caso de que su trabajador tenga 55 años de edad y que hayan aportado mínimo 20 años. Y también en caso de despido por reducción de personal y por discapacidad. En esos casos se puede dar la jubilación adelantada en la ONP.
En caso de la AFP, la jubilación se da cuando tenemos 65 años a más. También podemos acceder a lo que es la jubilación anticipada, siempre y cuando tengamos 50 años de edad cumplidos o si no, seamos menores a 65 años para acceder a lo que es la jubilación anticipada. Y en caso nos encontremos desempleados, ya sea mayor o igual a 12 meses consecutivos, ahí podríamos nosotros acceder a lo que es la jubilación anticipada en la AFP. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada sistema pensionario? Las ventajas que podría decirles es que en la ONP, por ejemplo, la pensión es fija, sin importar de cuánto tú hayas aportado. Puede ser que hayas aportado la remuneración mínima vital, igual te van a dar una pensión fija, que vendría a ser el mínimo que cada año suele a veces cambiar según decreto legislativo y según lo que el gobierno determine. En cambio, en la AFP, la pensión es variable. ¿A qué se refiere esto? A que tú vas a recibir una pensión de jubilación según los aportes y la rentabilidad que hayas generado durante tus años de trabajo, que puede ser menor o mayor al aporte o a la pensión que te puede dar la ONP, pero esto siempre va a depender mucho de cuánto tú ganes como trabajador y cuánto estés aportando mensualmente. Es por eso que se dice que en la AFP la pensión es variable. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Las recomendaciones que podría dejarles, según los casos que se me ha presentado, podría ser cuándo pertenecer a la ONP y cuándo pertenecer a la AFP, o cuándo elegir una de ellas. Podríamos elegir la ONP en caso de que una persona ganara la remuneración mínimo vital, que para este año son 1.130, ya que mensualmente estaría aportando más o menos 147 soles, hasta aquellas personas que ganan más o menos 2.500 soles, ya que máximo mensualmente estarían aportando unos 325 soles. ¿Por qué les digo esto? Porque la diferencia en cambio en la AFP es para aquellas personas que ganan o generan más ingresos mensuales, tienen también mayor rentabilidad y también por ende van a aportar mucho más a ese fondo individual que vendría a ser como su cuenta de ahorros que se ha aperturado para su jubilación. Entonces el aporte que va a realizar va a ser mayor y va a generar también mayor rentabilidad. Y para jubilarse va a tener también una mayor jubilación en cuanto a dinero. Otra recomendación podría decirles que depende mucho de las necesidades y preferencias individuales de cada trabajador. Otra, evaluar bien el sistema que se adapte mejor a tus expectativas de pensión. Según lo que se les ha explicado, piénsenlo bien y ustedes tomen la decisión que crean que es acorde a sus necesidades y crean que sería la mejor para su pensión de jubilación posteriormente. Si les gustó la información, suscríbanse y compartan. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.